Bendiciones a cada uno de ustedes que a través de este medio puedo llegar a donde usted esté, ya sea en la intimidad de su casita o en cualquier parte donde usted se encuentre. Hoy en este día quisiera elaborar un pequeño tema. Estas serían cápsulas bíblicas con el fin de poder bendecir y con el fin de poder contribuir al enriquecimiento del conocimiento de la palabra en temas sencillos, en temas que tal vez pudiéramos descubrir dentro de ellos un poco del carácter de Dios, en términos sencillos teología, pero la realidad de las cosas es de que para mí la escritura es algo que me apasiona y si pudiera transmitir lo que Dios me ha dado, lo hago con mucho gusto. Así que hoy quiero abordar un pequeño tema que le he titulado así, algo cómico, algo humorístico, pero cuando Dios se hace loco. ¿Qué le parece? O sea, cuando Dios como que pasa cosas por desapercibidas, pero que realmente como es Dios, a Él nunca se le pasa nada. Sin embargo, detrás de esos momentos que se presentan en la Biblia, una enseñanza profunda se encuentra para nuestra vida. Uno de ellos es, un día recuerdo que alguien se me acercó y me dijo, pastor, ¿por qué será que Dios, sabiendo todo lo que Él sabe, porque conocemos de la divinidad del carácter de Dios, que Él es omnisciente, o sea, Él conoce todo pensamiento, Él conoce todo lo que nosotros pensamos, Él ya sabe por adelantado las cosas. Sin embargo, en el libro de Génesis encontramos un suceso muy peculiar, y es cuando Adán y Eva lamentablemente son engañados por Satanás mismo, por aquella serpiente que los engaña, y caen de la gracia de Dios comiendo de aquel fruto prohibido que estaba en el centro del huerto del Edén, aquel árbol que era del bien y del mal. Bien, la Biblia dice que una vez que ellos comen de ese fruto, se descubren o ellos se encuentran que están desnudos. Se ven desnudos y entonces nace por primera vez dentro de la sociedad humana, por medio de las primeras parejas, la vergüenza. El pecado, la acción de desobediencia lleva a Adán y a Eva a la vergüenza, como suele ser el pecado. El pecado acarrea la consecuencia de la vergüenza y finalmente la muerte, que es la expulsión de Adán y Eva fuera del huerto. Sin embargo, cuando ellos se descubren desnudos, la Biblia, la Escritura nos dice que ellos se hacen ropa de hojas y se esconden. Ahora vea usted, si Dios, siendo un Dios omnisciente, o sea, sabiéndolo todo, es omnipresente, que está en todas partes, omnipotente, ya ni se diga, si Dios, sabiendo lo que había pasado, sabía dónde estaba Adán y Eva, ¿por qué hace la pregunta de Adán, ¿dónde estás? Aquí es donde entonces entramos en la interrogante de por qué, si Dios sabe estas cosas y conoce estas cosas, ¿por qué Dios pregunta? O sea, ¿se está haciendo el loco Dios realmente? ¿Será de que Dios se está haciendo el loco en estas cosas? Porque Él ya sabía. Entonces, ¿qué descubrimos a través de esto? Porque vamos a tocar primeramente la parte donde Dios hace la pregunta a sabiendas de que ya Él conocía dónde estaban. Pero bueno, detrás de esto siempre se esconde una enseñanza profunda. ¿Y cuál es la moraleja de este pasaje de la Escritura? ¿Qué es lo que pudiéramos aprender de cuando Jesús, a sabiendas de dónde estaba Adán y Eva, pregunta a Adán, ¿dónde estás? Bueno, yo le decía que un miembro me hizo esta pregunta. Entonces yo descubrí algo muy especial, y es de que Dios tiene una manera muy única de trabajar con nosotros los seres humanos. Dios, cuando trabaja con nosotros los seres humanos, se manifiesta como un Dios de oportunidades. En su naturaleza, la Biblia dice, según el libro de Salmos y en muchos capítulos, el autor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, el salmista David dice de que Dios es grande en misericordia y que sus misericordias son de cada mañana, son las misericordias de Dios. Quiere decir entonces que Dios al ser humano se nos presenta como un Dios de oportunidades. Vea, Dios no crea al hombre con una mente diminuta,
Dios no crea al hombre con una pequeña mente, Dios lo crea, dice la Escritura, a imagen y semejanza. Imagen representa un acto de similitud fisiológica. El hombre en su físico parecía a Dios, se parecía a Dios. Y la imagen representa el carácter de Dios. Quiere decir que el hombre tenía ciertas capacidades muy similares a las de Dios, porque Dios convierte del hombre un instrumento que se manifieste como una representación de él en la tierra. Por eso es que Dios decide hacerlo a su imagen y su semejanza. Pero el hombre, a consecuencia o a raíz del pecado, a raíz de la caída, a raíz de la desobediencia, la mente es contaminada y es plagiada, porque recuerde que el engaño se da aquí. Satanás engaña a Eva diciéndole, es que sabe Dios que el día que comas de ese fruto, vendrás a ser semejante a él. Entonces la mente comienza a imaginarse ideas, y aquí sufrió el daño. Desde ahí la mente fue plagiada y contaminada, y aquella mente con una capacidad intelectual, con una capacidad a imagen y semejanza de Dios, se ve contaminada, corrupta, y pierde su esencia de intelectualidad. Se convierte entonces el hombre de una mente diminuta. Entonces decide esconderse de Dios. ¿Y quién se esconderá de Dios? Pero Dios, a pesar de esos errores que comete Adán y Eva, nuestros primeros padres dentro de la humanidad, entonces hace la pregunta, Adán, ¿dónde estás? ¿Lo sabía o no lo sabía? Sí lo sabía. Sin embargo, cuando Dios hace esta pregunta, es porque Dios deseaba que el hombre lo confrontara en medio de su error. Si hay algo que Dios busca, mi querido amigo, mi querida amiga, en la humanidad, es que el hombre continuamente busque cómo afrontar o cómo confrontar su error. Uno, admitiendo su pecado. Dos, pidiendo perdón, arrepentido de su maldad. Y cuatro, deseando la ayuda de su soberanía, deseando la ayuda de Dios. Estos son puntos muy importantes cuando estamos tratando de ser seres humanos progresivos en la vida. El deseo de Dios para nosotros es que seamos prosperados, lo dice el apóstol Juan, en todo, así como prospera nuestra alma. Ese es el deseo de Dios. Al Dios preguntarle al hombre, ¿dónde estás, Adán? No era porque no sabía. Dios se estaba haciendo el loco para ver de qué manera el hombre respondía. Quiere decir entonces que Dios deseaba que Adán saliera de esa oscuridad, saliera de ese temor, saliera de estar escondido y lo confrontara admitiendo su pecado. Lo trágico de esto es que el hombre, dicen que desde que se crearon las excusas, la culpa es inocente. En otras palabras, cuando el hombre es confrontado por Dios, Adán, el hombre inmediatamente se lava las manos y culpa a su mujer. La mujer culpa a la serpiente. Y como ya la serpiente no tenía a quien más culpar, hasta ahí llegó el asunto. Por eso le cayó la maldición y le dijo que se arrastraría por el resto de su vida sobre la tierra. Y bueno, y de ahí se suelta una palabra profética en Génesis 3:10 donde dice de que ella te herirá en el calcañar, mas tú le herirás en la cabeza. O el versículo dice, tú le herirás en el calcañar, mas ella te herirá en la cabeza. Hablando de la simiente, la mujer, que por medio de la mujer surgiría una nueva redención para el mundo después de esa caída. Mi querido amigo, lo que yo quiero en cortas palabras decirle es que cada vez que cometamos un error, que cada vez que lamentablemente, trágicamente, porque humanamente fallamos, cometamos un error, yo le animo a que no se esconda. Dios está preguntando por su nombre. Juan, ¿dónde estás? Francisco, ¿dónde estás? Mariela, ¿dónde estás? El nombre que usted tenga, Dios lo está preguntando. ¿Pero por qué Dios pregunta? ¿Porque será que no sabe lo que usted ha hecho? ¿Será que Dios se está haciendo el loco? Si es así, este es un llamado de parte de Dios para que en esta hora usted salga de ese escondedero y dé la cara ante Dios. Admita su error, admita su pecado, pida perdón, arrepiéntase, desee un cambio y pídale al Señor que lo ayude. Esta ha sido una cápsula de vida para usted.
Gracias.